como, ¿no? Como, yo haría un lenguaje más llano, tipo así como, podemos hacer del miedo una fuerza y no una debilidad para aprender, una cosa así, podemos, podemos hacer que el miedo nos impulse en lugar de detener nuestro deseo de aprender. Pero está muy bien, está re lindo. Yo creo que está bien. Y hay un movimiento claro de la pregunta inicial, tú tienes miedo, a esta última, ¿no es cierto? Podemos hacer del miedo una fuerza en lugar de un obstáculo, porque la primera era simplemente interpelando al lector si tenía miedo. Pero ahora ya has entrado más complejamente en el miedo y ya puedes preguntar otras cosas. Entonces yo creo que está muy lindo, un ejercicio muy bueno, ya perfecto. Muy bien, Melvis. Lo has resuelto muy bien. ¿Alguna duda quieres o pasamos a otro? Continúa Juan, acá veo que está en el chat. Perfecto, sí, puede continuar Juan, cómo no. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros presentes. Bueno, mi nombre es Juan Rodríguez, trabajo acá en la Universidad de Cuenca, vivo en Cuenca. Voy a compartir pantalla respecto al trabajo que nos encomendaron durante esta hora. Anticipo que, bueno, el tiempo me pareció corto, entonces no logré realizar, creo, No te preocupes. un microensayo. Más bien son una serie de ideas que las fui articulando en relación a algunas inquietudes que tengo desde el tiempo y quiero ver si es que calan de una u otra manera en el proyecto que se pretende. Entonces también para mí es un espacio que me ayuden a ver si es que estoy o no en el lugar indicado. Eso mismo. Ya, gracias. Entonces, bueno, como pregunta inicial, he planteado que prácticas de aprendizaje y enseñanzas abordadas desde una educación constructivista y emancipadora son viables en las escuelas públicas ecuatorianas. Las diferentes reflexiones sobre la práctica educativa han puesto distintos lineamientos que orientan los modos de hacer de los procesos educativos. Una educación desde la orientación emancipadora y constructiva se traducen en prácticas que las determinan y por ende las distinguen de otras. Así, las diferentes formas de enseñanza tienen una vinculación con acontecimientos propios de cada época, plasmadas en la cotidianidad, en las diferentes maneras de educar, momento en el que se expresa una forma de relación pedagógica entre los participantes en un contexto sociocultural específico. La enseñanza desde la perspectiva pedagógica constructivista, alimentada por la psicología cognitiva, propone que los procesos educativos deben corresponderse con las condiciones, principios y procesos del aprendizaje significativo, siendo un insumo básico los saberes previos, estructura cognitiva y contexto de los estudiantes. Así también las consideraciones que se deben tener en cuenta hacia la nueva información que se desea que aprendan los estudiantes. En cuanto a la propuesta desde una pedagogía crítica, pensada con y desde el oprimido, Freire propone una concepción educadora para la libertad a través de la problematización de las realidades de los educandos, apegados a sus contextos históricos. En esta relación pedagógica, educador y educando trabajan juntos, uno para el otro, no uno para el otro, sino el uno con el otro. La enseñanza así deja de ser una acción exógena, se transforma en mediación, por lo que la relación pedagógica está atravesada por una serie de condiciones que la distinguen de otros modelos educativos. En el modelo educativo crítico, Freire considera que los contenidos a trabajar se deben llevar al estudiante a desarrollar su poder de captación y de comprensión del mundo, que en sus relaciones con él se les presenta no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformación, en proceso. Freire, 2008, página 96. Por lo expuesto brevemente, dos modelos pedagógicos han sido ampliamente difundidos y referenciados en los documentos curriculares oficiales, como ejemplo la actualización y fortalecimiento curricular del 2010. Sin embargo, la distancia entre el pensamiento y la acción es sin lugar a dudas el espacio que llega a plantear la siguiente pregunta. ¿En qué medida los enunciados en los documentos curriculares oficiales que corresponden a la orientación pedagógica se ven plasmados en la cotidianidad en las aulas? Las experiencias personales pueden dar cuenta de alguna información
pero no es suficiente como marco de reflexión para la sociedad en general. Los datos oficiales que se pueden extraer dan cuenta de aspectos puntuales como calificaciones o puntajes de exámenes estandarizados de estudiantes o docentes sobre conocimientos disciplinares, pero aún queda en nuestro medio responder qué prácticas de aprendizaje y enseñanza están presentes en la escuela pública. Muy bien, Bueno, Juan. esto es lo que he logrado articular desde algunas preguntas e inquietudes que tenía. Perfecto. Mire, súbelo un poquito al inicio, por favor. Yo creo que está muy bien, o sea, es un... o sea, usted plantea bien la pregunta inicial, suba un poquito más, y eso es perfecto. Sobre las prácticas de aprendizaje y enseñanza desde una educación constructiva y emancipadora son viables en las escuelas públicas ecuatorianas. Muy bien. Lo que usted ha hecho, de hecho, aquí, a partir de aquí, usted ha presentado lo que sería una educación constructiva y después emancipadora, aunque la llama crítica con Freire, ¿verdad? Usted ha dicho, la educación constructiva supone tal cosa y tal otra, y luego la educación emancipadora supone tal otra. Lo que le faltaría entonces sería ese aspecto de la viabilidad en las escuelas públicas. O sea, después de presentar esas dos, yo creo que, no sé si usted tiene, aunque usted dice que no se trata de ver ejemplos particulares, porque no sería para toda la sociedad, yo creo que sería interesante, claro, es un ensayo, una cosa corta, pero que usted pudiera, cuando termina, vaya más abajo, vaya más abajo. Ahí después de la cita de Freire, yo en lugar de irme a una comparación con los documentos curriculares o con los documentos oficiales, en lugar de ir ahí, yo lo que trataría es de mostrar alguna experiencia en una escuela pública que se haya intentado hacer esto. O sea, si usted tuviera, puede ser de su práctica o de algún docente o algún relato que usted conozca, para que usted de hecho vaya a la escuela pública ecuatoriana, ¿qué es lo que le falta? O sea, su pregunta es, ¿en qué medida una pedagogía constructivista y emancipadora o crítica puede estar presente en una escuela pública? Usted trató que es una pedagogía constructivista, después trató que es una pedagogía crítica. Ahora le faltaría, en lugar de entrar los documentos oficiales, le faltaría mostrar algún ejemplo que después le permita a usted aventurar algún tipo de reflexión, sea en función de las posibilidades o de los límites. O sea, que diga, bueno, en este ejemplo se puede ver que una pedagogía crítica es posible, pero tiene estos límites. Y que una pedagogía constructivista es posible, pero tiene estos límites. Y entonces después usted puede terminar con otra pregunta. Por ejemplo, a partir de esta experiencia, ¿qué condiciones es necesario superar para que de verdad las escuelas públicas puedan ofrecer una educación crítica y constructivista, o como quiera? Pero me entiende, o sea, usted ha planteado bien la pregunta, ha planteado bien los dos marcos teóricos. Lo que faltaría sería ver cómo entrar en el campo práctico de una escuela. Entonces yo lo que haría sería, cambiaría ese último párrafo y incorporaría una cosa corta, porque no es mucho tiempo, pero sí algo de 2 o 3 parágrafos donde usted diga, bueno, quiero presentar tal experiencia. Muestre en qué medida esa experiencia responde a esos modelos críticos y constructivistas, y después puede mostrar, evaluar un poquito los límites, los obstáculos, para después concluir con otra problematización. Está muy bien planteado, creo que es un trabajo interesante. Muchas gracias. No, usted. Bien. ¿Quién sigue? ¿Les parece que vayamos así? A ver, en el chat alguien dijo algo. Puedo ser el siguiente. Diego, muy bien, cómo no. Vamos, Diego. ¿Les parece que vamos bien así, con esta dinámica? Sí. Ok. Diego. Diego. No. Hola compañeros, hola Walter. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo he titulado a este pequeño ensayo reflexivo a Formación del profesorado, didáctica y filosofía. Ajá. Voy a leer lo que tengo para escuchar sus sugerencias, ya que me interesaría enviar esto al coloquio.
Ah, es importante formar a los futuros docentes en didáctica desde una perspectiva filosófica, concreta o específica. Se conoce que existen diferentes modelos de formación del profesorado, entre los que se destacan el modelo de formación del aprendizaje, el modelo integrativo, fundamenta la formación inicial del profesorado. Debido a que unos buenos conocimientos y destrezas didácticas son imprescindibles para la reflexión crítica del docente sobre su propia práctica y como resultado para un mejor proceso metodológico de enseñanza. Esta es la única cita que tengo. También es importante señalar que la didáctica a emplear en los diferentes niveles educativos parte de los modelos teóricos y metodológicos existentes. Y por otro lado, en las últimas décadas han cobrado gran importancia los modelos constructivistas y comunicativos en la formación del profesorado de lenguas, que es mi campo. Ok. Los modelos existentes son... Perdóneme un cachito nomás, ¿no? ¿Puede ir de nuevo arriba al título para ver si estaba esto de la pregunta inicial? Es importante formar a los futuros docentes. Ahí usted no pone de lenguas. No, sí quisiera dejarla de manera un poco general, porque eso también aplicaría para la formación de profesores de otros campos. Ok. Ajá. Okay. Solo hago esa mención acá nomás. Ajá. ¿Ya? Bien, los modelos existentes son concretados y explicitados en los currículos y los profesores en servicio son quienes tienen la responsabilidad de crear y aplicar actividades de aprendizaje congruentes con los lineamientos didácticos establecidos a nivel macrocurricular. Sin embargo, como se puede notar anteriormente, no se hace ninguna mención explícita o se incluye de manera específica a qué perspectiva o posicionamiento filosófico debe responder los modelos de formación en didáctica del profesorado. Considero que este es un asunto al que no se le da la atención que merece. Como conocemos, la filosofía se encuentra en los diferentes aspectos o ámbitos de la vida y puede ayudar al desarrollo de posiciones y acciones reflexivas y críticas. Por ello es necesario que los futuros docentes puedan conocer de manera explícita que su formación en didáctica responde o está alineada a principios, postulados o perspectivas filosóficas, teniendo en cuenta que una corriente o perspectiva filosófica puede generar o influenciar en la creación de enfoques metodológicos de enseñanza. Eso significa que diferentes características, principios y elementos filosóficos contribuyen con nociones o insumos para la constitución de las bases de diferentes tipos de enfoques y metodologías en los diferentes campos de la educación. En base a lo antes expresado, los profesores en formación deben tener una sólida preparación en diferentes aspectos y uno de ellos, sin duda, es la didáctica. La formación recibida en didáctica debe ir acompañada de un análisis acerca de las diferentes corrientes o perspectivas filosóficas en las que se sustentan los contenidos didáctico pedagógico que los futuros profesores deben conocer, dominar y poner en práctica en el futuro. De esta manera, cuando inicien su ejercicio profesional, estén conscientes y conozcan de manera explícita que las actividades de aprendizaje que planifican e implementan con sus grupos de estudiantes tienen una conexión directa con la filosofía. Por ejemplo, aquí me pareció importante incluir un ejemplo en concreto. Por ejemplo, si un docente desea que sus estudiantes puedan pensar críticamente en vez de lo que tienen que pensar y de la manera que lo deben hacer, esas nociones corresponden a una posición filosófica. Además, si se favorece una instrucción exploratoria de manera central, dejando en segundo plano la enseñanza explicativa y expositiva, resaltando la importancia de la resolución de problemas de diferentes maneras activas para ampliar los conocimientos y reconstruir experiencias en consonancia con un mundo cambiante y procesos relativos, pues también esas nociones corresponden a la misma posición filosófica que se pretende resaltar en este ejemplo. Por lo tanto, los educadores de docentes en formación tienen una gran responsabilidad y eso incluye buscar espacios, medios y actividades para que los futuros profesores puedan tener una mejor comprensión entre
filosofía, bueno, la relación entre filosofía y educación, y cierro con esta pregunta que se relaciona con mi pregunta inicial. ¿Están nuestros estudiantes, futuros profesores, conscientes de la importancia de la filosofía y su influencia en el campo de la didáctica, y podrán ellos o ellas en el futuro compartir su filosofía de educación de manera clara y argumentativa? Muy bien, Diego. Creo que está muy bien. Está muy bien planteado y está bien coherente, tiene una argumentación buena, está pronto, está listo. Solo yo le diría que hay una parte que usted, ahí en el medio, cuando habla del deben, exploratorio un poquito más arriba, suba un poquito más. Aquí. Mire, usted dice aquí, ¿no? Por ejemplo, si un docente desea que sus estudiantes puedan pensar críticamente en vez de lo que tienen que pensar y la manera en que lo deben hacer, esas nociones corresponden a una posición filosófica. Pero mire usted lo que ha dicho antes. Usted dice, los futuros profesores deben conocer, dominar y poner en práctica en el futuro. De esta manera, cuando inicien, o sea, usted dice aquí, es mejor pensar críticamente que pensar con una normativa, que hacer lo que se debe pensar. ¿No es cierto? Ahí está. Pero al mismo tiempo usted establece como una normativa. Usted parece que está diciendo se debe pensar así. O sea, se debe formar filosóficamente a los profesores. Hay como una tensión ahí, que yo creo que usted podría pensar un poquito y también problematizar. Porque usted dice, hay que formar filosóficamente. Vale más pensar críticamente que pensar por deber. Sin embargo, pareciera que su texto afirma una postura de deber más que crítica. O sea, usted medio que usted está muy seguro de lo que hay que hacer. Y lo argumenta bien, pero cae en esa tensión, en esa dualidad, que yo creo que usted la puede resolver de dos o tres maneras. Una sería no hacer tanto una cuestión de deber, de que los profesores deben formarse así, sino demostrar que si se forman críticamente, por ejemplo, aumentan sus posibilidades. Entonces, ahí su texto creo que ganaría fuerza porque usted estaría más fuertemente en una defensa filosófica, o sea, su texto sería más filosófico, sería menos normativo y más crítico si se muestra menos por el lado del deber y más por el lado del pensar crítico. ¿Me entiende lo que quiere decir? Sí, tal vez esa parte no está expresada bien, pero claro, puedo tomar sugerencias para poder especialmente mejorar esa parte que, como usted dice, suena más normativo que reflexivo y claro, y mi intención es más invitar a la reflexión, que eso sería como algo importante que se lo debería hacer en vez de que quede como una regla establecida. Exacto, esa es la sugerencia que le haría. Revíselo y vea que en la primera página también tiene varios debe. Y vea si puede moderar un poco ese tono y darle un tono más de crítico. Pero está muy bien, está solamente esas cuestiones y ya está casi listo. Ok. Perfecto. Ahora César, ¿verdad? Ok. Sí, buenas tardes con todos y todas. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo no? Ok, César. Ajá. Bien, mi ensayo no está terminado, tengo recién 419 palabras. El título se llama Filo Videojuegos. Ajá. La pregunta con la que parto es, ¿cuáles son las posibilidades de aplicar la filosofía para niños, niñas, niños y adolescentes en los entornos virtuales? Aun cuando la metodología de la filosofía para niños tiene una data de más de 50 años en los que se han hecho diferentes adaptaciones de su aplicación, la mayoría de veces está pensada desde las condiciones presenciales, desde el cara a cara con cada uno de los participantes, motivando la participación de todos. En las actuales circunstancias, debido a la pandemia del COVID-19, las condiciones de presencialidad de las clases en todos los niveles ha obligado al confinamiento y a la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales han tomado centralidad.
De esta forma, las prácticas de filosofía para niños deben cambiar e irse adaptando hacia los entornos virtuales. Sin embargo, partiendo de las experiencias que vamos adquiriendo en nuestras clases como estudiantes y docentes, día a día nos enfrentamos con diferentes tipos de vicisitudes, desde cuestiones económicas como los involucrados con los procesos educativos no cuentan con los instrumentos tecnológicos, computadoras o celulares, hasta quienes no tienen acceso a Internet. Otros problemas como el desconocimiento del manejo de softwares o aplicaciones que permiten el trabajo en entornos virtuales. Y por último, el interés de los estudiantes en las clases impartidas vía Zoom, Meet u otras plataformas. Es primordial pensar la necesidad de alternativas para que los niños, niñas y adolescentes se interesen en las actividades que proporciona la metodología de la filosofía para niños de cara a todos los tipos de problemas expuestos con anterioridad, en especial el aburrimiento y la monotonía del manejo de las herramientas digitales, mismas que anuncia la vuelta de viejas prácticas educativas en las que el docente ocupa el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante es desplazado a ocupar un papel pasivo, y en este caso completamente alejado del mencionado proceso. Entre las extensas posibilidades que se disponen para el trabajo con los estudiantes en entornos virtuales, una alternativa altamente atractiva sería un videojuego que los niños, niñas y adolescentes puedan descargar y tengan la posibilidad de jugarlo e ir aprendiendo destrezas básicas del pensamiento como comprensión, razonamiento y argumentación, puesto que los videojuegos no ofrecen, los videos no ofrecen la interactividad necesaria, mientras que en la actualidad los videojuegos gozan de gran número de usuarios y de la aceptación del público en general. Esto posibilitaría estudiar cuán efectivos son este tipo de elementos incorporados en los procesos de enseñanza-aprendizaje y así dejar abierta la pregunta, ¿es posible aprender divirtiéndose? Eso sería todo hasta el momento. Muy bien, César, muy bien. Interesante, como no sé si usted sabe, pero a mí me interesa mucho el tema porque yo trabajo especialmente en la Tengo formación. unos textos justamente suyos sobre filosofía para niños. Y he hecho experiencias ahora en estos días, en estos meses, he hecho varias con niños, niñas, de Zoom, en fin, de tratar de hacer esta experiencia de pensamiento colectivo. Yo creo que lo que el texto necesitaría justamente ver, porque usted planteó muy bien el problema, planteó muy bien la necesidad de pensar, el momento actual, las posibilidades. Cuando usted entra a los videos y videojuegos, usted parece proponer los videojuegos, pero estaría bueno que usted justificara por qué le parece que un videojuego va a ser propicio para filosofía, porque usted dice, tienen la posibilidad de jugarlo y aprendiendo destrezas básicas del pensamiento, como comprensión, razonamiento, argumentación, pero ¿por qué un videojuego permitiría eso? Porque en principio uno ve a un niño jugando un videojuego y no está tan claro que eso sea un elemento, digamos, para un aprendizaje filosófico. No digo que no lo pueda hacer, digo, tendría que justificarlo, tal vez mostrar un ejemplo de algún videojuego, o sea, mostrar más concretamente en qué medida ese videojuego sería propicio para el aprendizaje de filosofía y nada más. Por otro lado, usted habla de destrezas de pensamiento, también habría que justificar que la filosofía tiene que ver con el aprendizaje de destrezas de pensamiento, que no es tan evidente. Alguien podría decir que la filosofía tiene que ver con la escucha, con la creatividad, con otras cosas. O sea, yo creo que está muy bien planteado y yo creo que este párrafo cuando entra en el videojuego es donde tiene que profundizar y justificar en qué medida eso puede ser llamado de un aprendizaje filosófico, porque después, su última pregunta, ¿es posible aprender divirtiéndose? Bueno, sí, pero si aunque la respondiéramos negativamente o afirmativamente, no importa, no tiene tanto que ver con la primera. Muéstrame su primera pregunta de nuevo. O sea, la primera pregunta es ¿cuáles son las posibilidades de aplicar la filosofía para niños en los entornos virtuales?
no hay una conexión muy clara entre esta y la última, porque sea que se aprenda divirtiéndose o no, no ha tocado mucho las posibilidades de aplicar filosofía. Incluso la palabra aplicar ahí no es muy, porque da una imagen un poco técnica, un poco mecánica. Yo diría más así, las posibilidades que se pueda filosofar, o que se pueda aprender filosóficamente, o que se pueda... entonces, y la última pregunta que esté en conexión con eso, o sea, si usted profundiza esa cuestión a partir de los videos, entonces, bueno, su última pregunta podrá tener que ver, son los videojuegos pueden ser estrategias suficientes y válidas para desarrollar las posibilidades que la filosofía tiene. Algo más próximo, ¿me entiende? Porque están como muy desconectadas. Pero está muy bien planteado y seguramente va a ser bien interesante. Muchas gracias. No, usted, César. Entonces ahora Walter, un tocayo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? A ver, voy a compartir pantalla. Ok. Bien, me presento. Me llamo Walter Egas Ortega, soy médico y estudiante de Pedagogía de Ciencias Experimentales, modalidad abierta y a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja. El ensayo que propongo se titula Efecto en la calidad de la educación superior en la transición de presencialidad a virtualidad en la carrera de medicina de la Universidad de Guayaquil durante la pandemia de SARS-CoV-19 en el ciclo académico extraordinario junio-agosto 2020. ¿Cuál es el impacto de un cambio de modalidad educativa en un programa académico de una carrera que tradicionalmente es presencial? Es un hecho de conocimiento social que la carrera de medicina sigue esta modalidad en cualquier universidad que la oferte. Respetando el paradigma que indica que la interacción con el paciente debe ser aprendida con seres humanos, siguiendo el dogma que indica que examinar es un arte en que se diagnostica y aprende con los enfermos más que con los sanos. Inclusive las habilidades quirúrgicas son ensayadas y practicadas en pacientes. El advenimiento de la bioética generó un debate poniendo en cuestión ¿cuánto de esta práctica educativa tradicional es éticamente correcta para los pacientes? Cada vez más programas educativos innovan en simulación clínica, buscando emular las prácticas tradicionales en modelos sintéticos que esperan obtener los mismos resultados que con seres vivos. Todo esto para subsanar los derechos humanos que la práctica educativa tradicional pudiera haber ultrajado desde la época de Hipócrates. Pero ¿qué ocurre cuando abruptamente no podemos acceder no podemos acceder ni a los pacientes ni a los simuladores? ¿Qué ocurre cuando lo que queda es una o varias pantallas? Este cambio de paradigma educativo ha llevado al cuestionamiento epistemológico y ontológico de la educación médica, derivado de los efectos de la pandemia del SARS-CoV-19, que ha confinado a las sociedades a sus domicilios obligándolos a reinventarse. Esto no es una excepción para la educación médica. La práctica clínica en hospitales está totalmente suspendida. Las clínicas de simulación médica están cerradas junto con las universidades que las albergan. Nos hemos quedado aparentemente con poco. Nos hemos quedado con el computador, la tablet y el teléfono móvil. Citando un estudio que conceptualiza en forma interesante la virtualidad, se enuncia: el aprendizaje virtual tiene como características la inmaterialidad, la interactividad, la autonomía y la digitalización. Es un proceso en el cual la interacción entre los estudiantes y los docentes está mediado por ayuda informática. Es una realidad que los medios virtuales limitan la práctica clínica al impedirnos examinar pacientes, creando inclusive un vacío legal con la telemedicina, más aún ante el tema educativo. Se necesita conocimiento pedagógico fundamentado en didáctica para lograr superar el vacío que crea la ausencia del contacto con el paciente y la ausencia del simulador. Este vacío no es insuperable. La cuestión radica en el tiempo que tomará el cambio del paradigma educativo. Ante la premura de cumplir con fechas para sobrellevar el desfase que la pandemia ha causado en aulas virtuales impuestas en forma abrupta con estudiantes acostumbrados a conductismo de clase magistral en las que interactúan poco, inmersos en metodologías caducas de presencialidad tradicionalista en la que en ocasiones no hay espacio para construir ideas, donde el profesor es dueño de una verdad que no se puede modificar. La instrucción virtual debe aprenderse, no es cuestión de prender un ordenador.
Se necesita un giro de 360 grados con disposición a implementar metodologías modernas basadas en autoestudio, construcción colectiva de conocimiento y en las que por una época tendremos que olvidarnos de tocar pacientes. Surgen múltiples cuestionamientos de índole filosófico y pedagógico. ¿Están los docentes capacitados para educar en virtualidad? ¿Están los alumnos preparados para asimilar la transición a aulas virtuales? ¿Cuál será el impacto psicológico en sus motivaciones para continuar la carrera? ¿Podremos mantener el interés de estos estudiantes? ¿Podremos obtener los mismos resultados en virtualidad? Las destrezas con criterio de desempeño serán óptimas al fin del ciclo académico. Muy Esto bien. sería preparado. Muy bien, está muy bien su texto, muy bien argumentado, muy preciso, muy enfocado, está muy bien. La verdad que está muy bien. Yo solo una sugerencia que le haría es que hay en un momento, hay como una dualidad entre, porque parece que hay, digamos, usted opone la presencialidad a la virtualidad en la carrera de medicina. Y su visión hay como una dualidad de la visión de la presencialidad. O sea, por un lado la presencialidad es importante porque se trata de cuerpos, entonces en la virtualidad no hay cuerpos. Entonces eso es como una dimensión del problema. Cómo pasar de la corporeidad a la virtualidad cuando se trata de aprender a lidiar con el cuerpo humano. Parece que en ese sentido la virtualidad es una deficiencia. Parece que la virtualidad trae una ausencia, ya no hay cuerpos. Por otro lado, hay una dualidad entre la enseñanza presencial tradicional y una enseñanza más dinámica virtual. O sea, pareciera que la virtualidad es sinónimo de una enseñanza más dinámica, más afirmativa. Entonces, es interesante usted que piense eso y vea si le puede dar una vuelta más para mostrar que hay como una tensión ahí en el trabajo, porque, o sea, pareciera que virtualizar la enseñanza es modernizarla y es salir del paradigma tradicional, usted dice, del que sabe y le dice al otro que no sabe. Eso está bueno, pero aunque todos los profesores estén bien formados, aunque todos los programas, simuladores, todo eso funcione bárbaro, vamos a suponer que conseguimos una capacitación perfecta de todo el mundo. Y la pregunta igual quedaría, pero ¿se puede aprender, se puede formar un médico sin tocar nunca un cuerpo? De verdad, sin tocar materialmente. Entonces, es un aspecto que creo que si usted lo incluiría, le daría más fuerza a su trabajo. O sea, mostrar que, porque usted pregunta mucho si estamos capacitados, si hay condiciones, parecería implícitamente que usted está apostando a que la educación virtual es superadora de la educación presencial. Que me forme en virtualidad ahora. No, está muy bien y no digo que no lo haga. No, me parece muy bien. No estoy diciendo que no lo haga. Lo que digo es que eso, usted mismo, eso no elimina la pregunta, que yo creo que estaría buena mantenerla. Si podemos formarnos virtualmente como médicos sin tocar, sin examinar los cuerpos materialmente. O sea, si puede existir una formación puramente virtual en medicina, una cosa así. Es para que usted lo piense. Claro, pero es que no está permitido en el Ecuador eso. ¿Qué cosa no está permitida? Hacer educación virtual para carreras de medicina. Ninguna de las carreras de ciencias médicas tiene autorización para hacer la carrera en su totalidad de una manera virtual o en línea. Ahora, por la pandemia, hay una excepción que le permite a las facultades de ciencias médicas dictar, bueno, no dictar, hacer clases en línea para aquellas materias que no implican prácticas clínicas, es decir, en clínica. Tanto es así que la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Católica de Guayaquil, tenemos una de las facultades de medicina más prestigiosas del país y nosotros estamos previendo que la práctica clínica se haga en
en un semestre extraordinario ahora entre septiembre y octubre. Es decir, hemos dictado las asignaturas que son teóricas, con algunas otras con simuladores, pero en realidad la práctica clínica en medicina, en odontología, es insustituible. Eso no puede darse. Entiendo, no, pero no se preocupe, porque entonces hay otra dimensión que la María Eugenia trae, o sea, está la dimensión, hay una dimensión legal o jurídica o institucional, normativa. Política educativa. Política educativa, muy bien, sí, como la llamemos, pero entonces está esa dimensión. Pero yo creo que usted puede entrar, o sea, y hay otra dimensión, que es la de que usted en realidad no tanto trabaja con la normativa, con la política educativa, usted trabaja más con una cuestión, digamos así, filosófico, conceptual. Si sería posible, o sea, más allá de que de hecho uno ve que efectivamente, vamos a suponer, un Estado permite o no permite eso, usted podría, yo creo, valdría la pena que usted discuta si efectivamente eso sería conveniente, más allá de que sea permitido o no. Si usted Sí, piensa claro. que está bueno, yo creo que está muy bien, es un trabajo bien planteado y yo creo que incorporando esa dimensión va a quedar con bastante fuerza. Muchas gracias. Tenemos a Gracias. Hugo. A usted, Walter, gracias. Me tengo que inscribir en el chat. Bueno, o diciéndolo nomás, después de Hugo viene usted si quiere, María Eugenia. Ya, gracias. Hola, hola, buenas tardes con todas y con todos. Hola. O sea, primero me presento, soy Hugo Bone, estudiante investigador de la única Universidad Pública de Esmeraldas, y quería comentar un poco las dos ideas que tengo. Bueno, sobre todo una, que no he pasado de ahí, necesito o solicito un poco de guía para lograr aterrizar la idea. Entonces, la primera pregunta que yo quería comentar es cómo enfrento la inmersión retroactiva en la colonización que olvidé sobre la escuela. O sea, para poner un poco en contexto esa pregunta, digamos que de que mi formación antirracista, mi formación feminista o ¿Tiene el usted trabajo... cómo poner el texto aquí? No. ¿Cómo poner el texto? Sí, ¿Cómo compartirlo así para que lo podamos leer, acompañar? déjame ver. ¿Se ve? Se está empezando a ver. Ahí sí, perfecto. Ya, Perfecto, es esta, la que subrayo. perfecto. Perfecto. Esta de aquí. O sea, ¿cómo enfrento la inmersión retroactiva en la colonización que olvidé sobre la escuela? Eso es lo que quería comentar, es un poco de la formación que vas teniendo, la formación feminista, el trabajo de educación de las teorías decoloniales, un poco el marco teórico que vas trabajando, cómo se convierte en una fuerza decisiva en todo lo que tú haces, en la praxis. Y cuando ya comienza, digamos que a trabajar o a volver a trabajar en torno a una educación bancaria, binaria, religiosa, católica, ortodoxa, obsoleta, como se le puede llamar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O cómo tratar esos dilemas cuando tú ya vienes de un proceso de construcción y vuelves a esa escuela. O sea, no sé si me explico un poco. Sí, Esa es sí, la sí. pregunta. Sí, está muy bien. O sea, cómo, digamos, usted tiene una formación, por un lado, que no sé si siempre ha sido, pero por lo menos usted dice aquí que ha sido antirracista, feminista. Claro, o sea, claro, no siempre ha sido, o sea, ha venido ahora, o sea, Exacto. unos 3 Entonces, años. yo creo que eso estaría bueno plantearlo todo, así, es decir, bueno, en mi experiencia formativa yo he tenido una experiencia bancaria, en fin, o lo que sea. Luego en los últimos años he conocido y hoy estoy convencido, digamos, de que mi papel como educador es trabajar contra el racismo, contra el machismo, contra el colonialismo, por ejemplo. Sin embargo, me encuentro inmerso en prácticas que son en sí mismas bancarias, racistas, machistas, coloniales. Y entonces, su pregunta sería cómo llevar a la práctica esta formación o cómo hacer, digamos, cómo
cómo traducir esta última formación en una práctica educativa consistente, coherente con ella. ¿Verdad? Sería algo así. Ok. Ya, Sí. sí. O sea, y la otra pregunta, o sea, sería la siguiente. O sea, ¿qué percepciones tiene el estudiantado sobre las propuestas de los y las docentes nacionales y extranjeras? O sea, esta pregunta o esta cuestión la tomo como una forma de trabajar nuevos antirracismo. O sea, es un poco, o sea, quería trabajar eso, estaba trabajando también, No pero entiendo no se logra. esa pregunta, ¿por qué? ¿Y los docentes nacionales y extranjeros qué quiere decir? ¿En Ecuador y en otros países? Aquí, en Esmeraldas, o sea, no está situada así. Lo que pasa es que yo creo que cuanto más la sitúe, más fácil le va a ser responder, o sea, porque es muy difícil hablar así como de todos los docentes, de todo el mundo. Por ejemplo, ahí el compañero anterior que situó algo en la Facultad de Medicina es como más fácil porque es un campo más acotado. Entonces, si usted pudiera precisar eso más, acotarlo a un ámbito específico, eso le permitiría enfocarse mejor y tener más posibilidades de entender ese contexto para después tal vez proyectarlo a otros lugares, pero yo creo que le ayudaría si usted lo focaría más, o sea, si reduciría el espectro a una institución o a un contexto o a un campo específico. Ok, muchas gracias. Eso No, era. a usted. Bien interesante y ojalá que fructifique porque hace falta mucho antirracismo y decolonialismo y feminismo. Buenísimo, entonces ahora habíamos dicho María Eugenia, ¿verdad? Y después Mónica. Yo todavía estoy tratando de perfilar con los ejemplos que estoy viendo que se están exponiendo. Ajá. ¿No quiere mostrarnos su rostro, María Eugenia? ¿O no Estoy en la cámara, pero el día de hoy me van a solucionar bueno, esto. Sí. No se preocupe. Entonces, ahora usted prefiere que no, ¿verdad? Entonces, Mónica. Ajá. ¿Es posible lograr una educación de calidad para todos en época de aislamiento? Esto se llama repensar la educación en Ecuador. ¿Es posible lograr una educación de calidad para todos en época de aislamiento social? El aislamiento social ha evidenciado con fuerza los graves problemas que enfrenta la educación en Ecuador y en Latinoamérica. No solo por el abrupto cambio a una educación mediada por las plataformas y el Internet, sino porque los sistemas educativos en su conjunto, las prácticas docentes y la escuela misma, no están lo suficientemente preparados para migrar desde la presencialidad a lo virtual. Si bien es cierto que las 2 últimas décadas vimos a una Latinoamérica corriendo atontada por acercarse a las metas del milenio y en cuya travesía políticas educativas orientadas a cerrar las brechas de acceso a la educación lograron incrementar las tasas de cobertura en un promedio de por lo menos 20 puntos porcentuales, no es menos cierto que la calidad de la educación en ese mismo periodo no ha mejorado. Las falencias de la educación no son privativas de uno de nuestros países en particular. Me atrevo a sostener que caracterizan a la región y que es que mejorar las condiciones de acceso y la consecuente cobertura no trae aparejado un cambio positivo en las condiciones de equidad ni produce automáticamente igualdad de oportunidades. Para que esto ocurra, deben potenciarse la calidad de los procesos y de la escuela misma. Se trata entonces de construir una escuela nueva y esto pasa tangencialmente por apuntalar el sistema con una docencia de calidad. A menudo suelo plantear a mis estudiantes la idea de que en educación vivimos en un círculo pernicioso, en el que cada nivel del sistema pone su cuota de daño. Cuando los resultados esperados no se logran en ninguno de los niveles formativos, el producto que tenemos es de mala calidad. Sí,
Esto ocurre en la formación de la mayoría de los profesionales que egresan del sistema educativo en todas las áreas, pero en el caso de los que se forman para docentes, esta situación se agrava aún más debido a las condiciones de desvalorización en las que se ubica la carrera docente. Más allá de los resultados logrados en los distintos tipos de pruebas, TERCE, PISA y otras, lo que ocurre es que, desde mi perspectiva, no podemos construir un sistema educativo de calidad con un ejército de docentes empobrecidos en todos los sentidos del término. No se trata solo de la escala de remuneraciones, se trata de un hacer que va más allá y que se ancla en las características y condiciones de vida de la docencia. Hay un aforismo que es muy cierto: no se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de la docencia? ¿No debería ser una respuesta a este cuestionamiento la base de las políticas públicas? Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, no significa de ninguna manera situar al docente en la riqueza económica, pero sí ubicarlo en condiciones reales de continuar aprendiendo durante toda la vida. Se dirá al respecto que esto depende del docente. La realidad nos muestra que no es así, porque en realidad nuestros docentes se estrellan con las limitaciones a las que la estructura social los condena. En el caso de Ecuador, la normativa vigente expresamente garantiza la capacitación y actualización de la docencia con cargo a presupuesto del Estado. No obstante, en general, en el gasto educativo, los rubros predominantes están circunscritos a la nómina. Los proyectos de inversión en la calidad no son los más favorecidos. Contrariamente a lo esperado, lograr educación de calidad para todos, no se ha invertido en recursos digitales que ahora podrían ser un gran apoyo para la gestión académica. No existen desarrollos curriculares para medios audiovisuales que tienen mayores niveles de llegada a los estudiantes. El país en sí mismo no tiene un nivel de conectividad eficiente y de fácil acceso. A partir de la experiencia en la docencia en todos los niveles educativos y de mi paso por la función pública, rescato el ánimo siempre dispuesto de la docencia, su necesidad manifiesta de aprender en todos ellos. Ahora mismo, el aislamiento social y la necesidad de hacer educación en casa nos deja verlos entusiasmados, pero también angustiados, porque no solo que desconocen el mundo de la educación virtual, sino que no cuentan con todos los recursos necesarios para hacerlo con unos estándares mínimos de calidad. De acuerdo con lo que decimos, está claro que las políticas públicas tienen que orientarse prioritariamente a mejorar la inversión en educación. Todos los estudios recientemente publicados por organizaciones como la OCDE, la UNESCO, CEPAL, advierten claramente sobre la necesidad de mejorar la formación del profesorado y las condiciones de desempeño. En este contexto, correspondería realizar un proyecto de investigación educativa que pueda de alguna manera conectar las condiciones de vida de los profesores y su influencia en la calidad educativa que se desarrolla en el aula. En consonancia con lo que he expuesto sucintamente, quiero cerrar compartiendo un cuestionamiento que hace parte de una o varias de mis clases. ¿Se puede construir un sistema educativo de calidad desde la no calidad de la docencia? Se acabó. Muy bien, sí. Muy bien, Mónica. Está muy bien, muy bien. Yo creo que hay una cuestión, digamos, que lo robustecería mucho el texto, que en realidad es un texto que argumenta sobre la importancia de una educación de calidad y las implicaciones de una educación de no calidad. Lo que creo que estaría bueno si dedicas algo de atención es a qué entiendes por educación de calidad. O sea, sí, no tuve tiempo para buscar citas y ponerlas. No citas, no, sino que tú, o sea, con tus palabras podría ser un parágrafo en el que tú digas, porque tú estás diciendo, no hay calidad educativa, no hay condiciones para la calidad, no se puede hacer una educación de calidad si los docentes no tienen una vida de calidad. Todo eso es perfecto, pero estaría bueno que agregaras,
por educación de calidad entiendo tal cosa, un parrafito. Y yo creo que eso también te va a ayudar a pensar hacia dónde fortalecer más el argumento, porque si la educación de calidad, por ejemplo, no tiene que ver con los resultados necesariamente, bueno, lo del PISA y todo eso pasa a un segundo plano. Si la educación de calidad tiene que ver con la formación o con la relación con que los que se están formando después van a tener en relación con la sociedad, es una cosa. Si la educación de calidad tiene que ver con que se incorporen al mercado de trabajo, es otra cosa. Si la educación de calidad tiene que ver con que los formandos puedan transformar el mundo, es otra cosa, ¿me entiendes? Y un lector va a querer saber, bueno, pero ¿qué entiendes por educación de calidad? Ok, está bien, lo pongo. Muchas gracias. Gracias también. Luis, ¿verdad? Ahora. ¿Está por ahí Luis Herrera? Parece un consultorio de médico esto. Aló, sí estamos aquí, sí estamos aquí. No? No quiero ver si es que se puede compartir lo que yo hice. ¿Cómo no? Bueno, yo hice una cosa menor que todos los compañeros, ¿no? Muchísimo menor porque no se preocupe. Apenas no hice ensayos, yo me demoro mucho en hacer ensayos, entonces no se preocupe. Quizás no tengo esa capacidad de poner a hacerlo tan rápido. No Lo se que yo hice fue formular una pregunta y ciertas rutas para orientar la respuesta de esa pregunta. Ok. No puede transformarse en hipótesis o en objetivos. Bueno, habría que ver. Inicialmente, cuando hice la formulación, había planteado el hecho de la educación virtual, pero creo que hay muchos escenarios y son mayoritarios donde no es posible armar la educación virtual como tal, sino más bien el uso de las nuevas tecnologías en forma diversa y heterogénea. O sea, podrá ser en la educación presencial, podrá ser en la de distancia específicamente, porque hay autores que ya diferencian educación virtual de educación a distancia, o podrá ser también en modalidades virtuales como tal. Pero para esa aplicación, o sea, yo me he preguntado, ¿qué precisiones epistémicas y de pensamiento crítico se requieren para el uso de tic-tacs en procesos educativos de enseñanza-aprendizaje emancipadores y disfuncionales al sistema capitalista, dentro de contextos situados? O sea, como se ve, es más bien tratar de buscar perspectivas para hacer un abordaje epistémico crítico, no tanto de un campo específico, ¿no? Y las rutas que estoy planteando para orientar esto: sistematización de propuestas de enseñanza-aprendizaje emancipadoras disfuncionales respecto de la colonización epistémica y el buen uso de tic-tacs. Tematizar lo prioritario de ello, o sea, no se puede leer todo tampoco, ¿no? Claro. Análisis. Yo le digo más bien que tome un ejemplo, no solo que no todo, sino que como se trata de un ensayo, digamos, si usted tomara una propuesta específica de enseñanza-aprendizaje emancipadora y de ahí ver qué precisión epistémica o de pensamiento crítico usted consigue extraer para su análisis. Claro, podría ser reducida, porque claro, hay unas perspectivas marxistas de la educación liberadora por un lado, pero también de otras perspectivas que tienen que ver con procesos post-estructurales y postcoloniales, ¿no? Sí, que podrían combinar elementos. Exacto, cualquiera en la medida en que se ocupen de las TICs, como usted quiere ver aquí, o sea, en qué medida usted encuentra un abordaje desde una perspectiva postcrítica, postestructuralista, postmarxista, que le ayude a entender los aspectos epistémicos y de pensamiento crítico que serían necesarios en un abordaje de las TIC. Perfecto. Análisis de las contribuciones luego de esto, ¿no? Que podría estar en la delimitación que usted me plantea, y elaboración de una propuesta epistémica de pensamiento crítico sobre procesos educativos desde el buen uso de las TICs para la discusión y reelaboración en contextos situados. O sea, por eso quería hacer primero una sistematización de 3 corrientes básicas. No les puse aquí,
para en el punto de llegada recién optar por cuál me juego. Puede Entonces, ser, sí, sí. Lo que pasa es que eso es como, me parece, puede ser de muy largo aliento, puede ser algo que lo lleve, es más bien para tipo, como para el proyecto de investigación exacto. que la EMA estaba sosteniendo. Yo creo que eso es lindo para tenerlo como en el horizonte, y tal vez para este ensayito, que si usted se atreve a hacer para mañana, lo pueda centrar en una de ellas y deje las otras para el proyecto de investigación. Perfecto, perfecto. Entonces, eso sería un poco la idea. Muy, No, muy, no comprendí yo la cuestión de hacer el ensayo porque como que es el tiempo muy cortito, ¿no? Entonces, claro, no se preocupe, no no se me preocupe, concentré mucho en el ensayo. no se preocupe. Muy bien. ¿Quién sigue ahora? No tenemos nadie anotado. ¿Quién quiere? Hola. Hola, hola. Hay un eco. Bajo el sonido de tele. Sí. Regáleme un segundo, que hay un eco. Sí, un segundo. Ya, yo creo que ya no hay eco. Supongo que me pueden escuchar bien. Bien, yo en realidad no tengo Yo me demoro mucho escribiendo, así sea un párrafo, pero se me demora un fin de semana en escribir un párrafo. Entonces, lo que quiero hacer es, sí me han surgido muchas preguntas y coincido con varias de las preguntas que han expuesto los compañeros y las compañeras. Y entonces, yo les voy a compartir solamente aquí por el chat mi pregunta, que es corta. Son varias preguntas y son las que generan, bueno, uno de los tantos intereses e intenciones de investigación y que, como les digo, coinciden con varias de las preocupaciones expresadas por los colegas, ¿no? Entonces, aquí les copio mi pregunta en el chat. Dice, se habla de educación desde la perspectiva de emancipación, de educación para la emancipación, bueno, educación emancipatoria, el potencial de la emancipación. Y entonces me surge la duda si es posible educar, si es que sin que estas propuestas de las que hablábamos o en las que estamos involucrados, hemos estado involucrados, impliquen una nueva forma o una diferente forma de subordinación o de sometimiento. Es decir, queremos educar para emancipar de algo, pero mientras lo hacemos, los estamos adoctrinando o subordinando a otra cosa. Entonces, pregunto eso porque me interesa mucho, como dice el título, ¿no? El título de la propuesta, lo político, lo educativo, lo ético. Y la otra pregunta que me surge es, ¿qué implica decir que el aula tiene la posibilidad de generar eventos emancipatorios? Esas son las preguntas que, obvio, las voy a poner en un párrafo para cumplir con el ensayo, pero por ahora me gustaría compartir eso como para discutirlo entre todos los que quieran, contigo y con todos los que quieran responder. Sí, muy lindo, porque yo creo que es muy lindo porque es la pregunta sobre si una propuesta, digamos, emancipadora o crítica puede ser coherente, o sea, o puede no reproducir ciertas lógicas de embrutecimiento, o qué condiciones tendría que afirmar una perspectiva de emancipación para no ser ella misma negadora de la emancipación, si es que eso es posible, y cómo hizo llevarlo al aula. Es todo muy interesante, sí. Yo creo que, no sé, interesante sería tomar también de repente una propuesta de una teoría emancipatoria o de una, no sé, la emancipación intelectual, por ejemplo, de Rancière, de Jacotot, y ver en qué medida, qué condiciones tendría que tener para en qué casos, cuáles son las posibilidades de generar eventos emancipatorios y cuáles son los peligros o los riesgos de nuevo sometimiento o subordinación. Muy lindo, sí. Listo, muchas gracias. No, a ti, Emma. Daniel. ¿Qué tal, Walter? Sí. Perdona, está Guadalupe antes, perdón. Guadalupe también. Guadalupe, que está frente ahí el mar, ¿verdad? Daniel. Vale. Bueno, como podéis ver, no tengo nada finalizado, solo os presento
un poco una pregunta que me hago siempre, ¿no? Desde que trabajo un poco en investigación antirracista o sobre el racismo. ¿Se puede ser docente y no ser racista? Desde el momento que el docente tiene un papel asimétrico en el aula, que ser docente es diferente de ser discente, ser docente implica una profesión, una vocación, un trabajo, ¿qué pensamos que es, no? Opto por el nombre de que ser educadora es como una distopía, ¿no? Áulica, donde eres autora, directora, guionista, protagonista. Te permite no oprimir eso. Puedes al menos dudar si el poder en el aula es opresor. La educación puede ser liberadora, emancipadora, incluso guiar al trato, como un sexto sentido, ¿no? Una forma de utilizar lo que aprendes para despensarte, un poco como el humor. Solo cuando te ríes de tus miserias las ves más a escala humana. El humor y la educación son herramientas para despensar, por lo tanto, para tener un espacio para nuevos pensamientos. Me imagino mi cerebro recién llegado al aula como un receptor de sensibilidades, necesidades, expectativas. No, me adentro en el útero áulico llena de prejuicios, de estereotipos, con un poder ilimitado sobre lo que es conocimiento útil e inútil. Quizás hay un racismo que no ejerzo y es el derivado del patriarcado, el machismo. Tampoco me han educado, o sea, a mí me han educado como mujer, con lo cual seguramente también lo tengo ese racismo implícito, ¿no? Así que soy una docente, mujer y subjetiva, que cree que es posible crear utopías sin racismo en las comunidades educativas, aunque reflexiono sobre qué harían los cerebros del estudiantado decolonizado del racismo en una sociedad racista. Bueno, un poco lo que antes comentaba Hugo, que me sorprendió, ¿no? Porque conectábamos ahí esa disyuntiva que a veces tú puedes generar una dislocación en tu cerebro, o en tu forma de pensar, pero cómo encaja luego en una sociedad que no está, bueno, esto a lo mejor es arrogante, no es que no esté preparada, es que a mí yo ya no encajo, ¿no? Bueno, Margarita del Olmo, que es la autora que yo sigo más, que me gusta y que me parece que es muy honesta, dice que el racismo es un mecanismo que nos permite mantener nuestros privilegios sociales, económicos, políticos, culturales, morales, etcétera, frente a aquellos a los que consideramos inferiores, a los que solemos culpar de su situación. ¿Cómo no recordar la sentencia? Si quieres llegar a ser, alguien estudia. Él y la docente es alguien, pero él y el estudiante no es nada. A menos que ser sujeto de opresión sea ontológicamente humano. He aquí un argumento cornuto, ¿no? Mi dilatancia epistemológica no me permite profundizar en las argumentaciones fuera de mí. Con lo cual, bueno, me quedé un poco ahí porque esto del racismo, por más años que esté ahí dentro, no sé nada, ¿no? Entonces intentaré mañana a ver si soy capaz de que se entienda lo que digo, que también a veces tengo grandes dificultades. Y bueno, nada, era compartir estas inseguridades. Gracias. No, gracias a vos, gracias a ti. A mí me encantó el texto, me parece que es muy bonito, precioso, y es muy claro, es muy sugerente, es muy inspirador, tiene un tono de mucha leveza, de mucha graciosidad, en el sentido de la gracia y de la gratitud y del autocuestionamiento. No, está muy lindo, precioso el texto. Yo creo que nomás no salgas tampoco de tu dilatancia epistemológica ni fuera de ti, que estás bien ahí problematizando y cuestionando. Yo creo que sí, está precioso, es solo darle alguna vueltita pero está bien. O sea, esta formalidad de que tiene 300 palabras y hacen que falta 500, pero ya tiene fuerza, yo ya lo veo, ya está, el texto está bárbaro, sí. Agregarle alguna cosita, darle alguna vuelta más y una pregunta al final, pero está precioso, muy lindo. Gracias. A ti, gracias, muchas gracias. Daniel, ahora, porque no sé, decirte algo más, porque solamente te he elogiado, pero me ha gustado. No estoy acostumbrada, así que puedes criticar.
Eh, No me siento cómodo. no, por ejemplo, esto de la, esto de la dualidad que siempre aparece en pedagogía, ¿verdad? O sea, formar personas no racistas para una sociedad racista, o emancipadas para una sociedad embrutecida, o no sexistas para una sociedad machista. O sea, ahí hay como una dualidad que es cierto, por un lado es cierto, pero por otro lado es una dualidad que puede paralizar, que puede decir, bueno, no hay como, es como un círculo vicioso, porque si vivimos en una sociedad racista, por ejemplo, bueno, o no salimos nunca y entonces siempre seremos racistas, o tratamos de salir, y bueno, y ahí ya verá el problema ahí de que lo nuevo, si es que puede surgir, se tendrá que confrontar con lo viejo y eso, y tal vez no hay como evitarlo, o sea, y también confiar un poco en el fondo, tal vez, esa pregunta de si cómo harán los cerebros del estudiantado decolonizado en una sociedad racista, tal vez en el fondo presupone un poco, subestima un poco la potencia del otro y la otra, y de los que vienen al mundo, de los que pueden tener una educación no racista y a lo mejor confiar un poco más, no sé. Pero está muy bien. Gracias, gracias. No. Genial, genial. Gracias. Entonces ahora sí, Daniel. Sí, ¿qué tal, Walter? A todos. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Todo tranquilo por acá. ¿Cómo anda tu niña? Todo bien, todo bien. Ya viene el segundo. ¡Epa! Uno no se puede ir unos meses de ahí que ya... a todo vapor. Y ya falta poco, 2 meses más. Qué bueno, ya. Qué bueno, que en estos tiempos venga vida. Sí, gracias. Bueno, lo que yo estaba haciendo son unas preguntas, unas cuestiones. No sé si Guadalupe me ayuda quitando la pantalla de compartir, por favor. Aunque lo mío no es extenso, solo son unas interrogantes que tengo simplemente. Para ver. ¿Pueden ver todos? Creo que ya. Ya. Bueno, primero he hecho una pequeña lluvia, pequeñísima lluvia de ideas sobre la educación, lo que es la vida educadora, más que todo ustedes, como ya están más relacionados con esto, el cambio que estamos sufriendo actualmente, el mundo entero, y cómo nos relacionamos con este cambio. Y le relacioné un poco la docencia con la vida. Entonces, un poco el título que le quiero dar o que se le puede dar es una educación estática si puede ser en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, o darle un poco un giro a esto. Y algunas de las inquietudes que, como ustedes pueden ver, ¿es posible sobrellevar una vida educadora estática? La llamado estática por lo que actualmente estamos viviendo y la forma en la que nos estamos comunicando. ¿Estática qué sería? ¿Qué significa estática? ¿Que no se mueve? Claro, que se queda en el sentido de que estamos en una educación sin relaciones. Ajá, sin relaciones, digamos, materiales, o sea, con relaciones virtuales apenas. Claro, sin relaciones físicas en el sentido de que estás en un aula con tus compañeros, estudiantes, claro. Compartir una materialidad. Ajá. Otra inquietud se puede decir que es, si pensamos en una educación como filosofía de vida, ¿pueden las educadores concebir esta vida estática sin compartir con otros? En el sentido de la relación que tienen los educadores en el aula y en sí con sus estudiantes. Otra pregunta o cuestionamiento es cómo concebir una educación estática y sin relación con otras vidas. Le he definido más o menos este tipo de la educación como una vida en sí. Entonces, esos son los interrogantes. Sí, yo te invitaría a revisar un poco la categoría de estática, porque en verdad... O puede ser quieta.
quieta. Lo que pasa es que en realidad no es tanto ni estática ni quieta, sino que en realidad, porque hay un movimiento, solo que es un movimiento... Pero hablamos en la parte de las relaciones entre los docentes, ya no están físicamente en sus aulas, sino están desde sus hogares, ya no existe una relación interpersonal entre las otras personas. Claro, existe, pero muy limitada, o sea, existe limitada al carácter remoto, a lo virtual. Hay una relación, porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos entrando en una relación, pero es una relación muy limitada. Entonces, yo la enfocaría más por ese lado, de una educación sin cuerpo, sin materialidad, sin presencia. Una educación sin presencia. Sin presencia. Porque sin presencia tanto física, espacial como temporal, porque en realidad hasta el tiempo es un tiempo virtual que pasa, no es un tiempo material de vivencia juntos. Entonces, yo creo que la categoría estática no me suena mucho, porque no creo que sea, de hecho, o sea, se mueve, lo que pasa es que se mueve en un sentido muy limitado y muy particular. Pero yo creo que vale la pena, sí, esa reflexión sobre si de hecho, inclusive yo te invitaría, si te interesa, yendo un poco a los trabajos de Magellan y Martin Simons, si lo quieres inclusive enfocar en la escuela, si de hecho si es posible hacer escuela sin presencia, sin materialidad, si es posible hacer escuela que es un poco más específica que educación, digamos, que una vida educadora, pero una vida escolar, por ejemplo, si es posible una vida escolar meramente virtual. Yo creo que sí que vale la pena, que es una línea de trabajo muy importante ahora. Walter acá me pide que conecte el sitio del coloquio, lo voy a conectar, lo voy a poner acá en el chat y buenísimo, ahí va. Ya. Bárbaro, Daniel, y mucha suerte también con el nacimiento. Gracias. Vamos a Giselle. Ahí está Walter Bien, el ya enlace. me voy ahí conectando. Dale. Bueno, también en mi caso todavía no puedo considerar que esto esté acabado, sino que también son toda una serie de preguntas que me van surgiendo y que fui tratando de articular en ese sentido. Y allí como he compartido un poco la base sobre la cual quiero reflexionar es sobre esta necesidad de perder el tiempo escolar para recuperar el tiempo de la infancia, que me ha hecho pensar también muchísimo el encuentro abierto y el diálogo que estuviste participando presentando de Freire Más que Nunca. También me hizo allí, empecé como a dar vueltas esta situación en el contexto de pandemia. En general las autoridades en materia de educación, las escuelas, las familias, los adultos, piensan en diversas estrategias que sean garantía de no perder el tiempo escolar, entre comillas. Pero ese tiempo escolar, institucional, se relaciona con el tiempo de la infancia, se relaciona con la vivencia de niños y niñas. En ese sentido intento pensar en qué hacer para fortalecer la escucha a la infancia, sus vivencias, desarrollar una mirada atenta, pero veo que esa mirada está mediada por videos, registros de experiencia compartida en grupos de WhatsApp por adultos, que reproducen los trabajos de niños y niñas para evidenciar que no están perdiendo el tiempo en el hogar. Ese camino, para transitar este camino, me parecía interesante retomar, acá lo hice de manera muy, muy breve, el concepto que tú has trabajado sobre infancia y sobre tiempo, de infancia como vivencia, y me gustaría partir de esa vivencia para repensar cómo transformar ese tiempo escolar en un tiempo de infancia, a partir de esas dimensiones del tiempo que en algún momento tú has descrito sobre la dimensión de un tiempo lineal, en referencia a Cronos.
y también una segunda dimensión entendiendo el tiempo como experiencia, y una tercera perspectiva que describe un tiempo de oportunidades, tiempo este último en el que la infancia como vivencia toma centralidad. Y estas connotaciones del tiempo me llevan a reflexionar sobre la necesidad de interrumpir el tiempo en su dimensión lineal, cronológica, asociada a un tiempo institucional escolar, ese tiempo que no nos permitimos perder, hacia un tiempo que permita a los niños y niñas experimentar un tiempo de oportunidades. Y este tiempo, interrumpir este tiempo lineal en el contexto actual, que intenta trasladar la escuela supuestamente en iguales condiciones hacia la virtualidad, con la ilusión de seguir trabajando contenidos y destrezas, implicaría también interrumpir el tiempo de los adultos, un tiempo de opresión infantil, la cual me lleva a repensar esa relación infancia-emancipación en un contexto de infancia invisibilizada detrás de una pantalla. Y me voy quedando con esta pregunta de dónde están los niños y las niñas en esta nueva relación educativa, que, bueno, que estas son como ideas que todavía necesito ir articulando más, pero que tengo hasta allí ahora esa construcción para seguir trabajando. Muy bien, sí, muy lindo, Giselle, muy lindo porque mostrás esa contradicción, ¿no es cierto?, que hay de no se puede perder tiempo, que es como decir, no se puede hacer escuela, o no se puede hacer infancia, literalmente, porque en realidad no se puede perder el tiempo, en realidad es el tiempo adulto que no se puede perder, el tiempo cronológico, el tiempo productivo, el tiempo del mercado, el tiempo del capital. Entonces estás muy bien implícitamente, con bastante delicadeza, señalando la incoherencia, la inconsistencia de una escuela que, si quiere habitar un tiempo escolar, bueno, no puede decir que no se puede perder tiempo, porque justamente hacer escuela es perder tiempo, o es vivir un tiempo de infancia. Está muy lindo, entonces sí, yo creo que nada más que reforzar un poquito esa conexión entre, porque estás diciendo cosas muy lindas, muy fuertes, implícitamente, a veces, claro, porque has escrito en poco tiempo, pero así como rápidamente, que por ahí podrías detenerte más, como que entonces hacer escuela exige escuchar a la infancia, como que en verdad hacer escuela exige suspender el tiempo cronológico, como que hacer escuela exige, un poco para decirlo con Guadalupe, exige salir de uno mismo y no, porque es interesante, porque justamente sería como infantilizar la escuela, como desadultizar la escuela, como reiniciar una otra escuela infantil en sentido fuerte, de que siga un tiempo infantil, que siga un ritmo infantil, que esté atenta a la infancia y que justamente se dé cuenta que se trata de perder tiempo. No es lo contrario. Muy lindo, precioso. Gracias, voy a tratar entonces de reforzar esa relación. Eso, desarrollarlo un poquito más, pero está casi bárbaro. Buenas noches, Juan, se ha despedido, no sé si anda todavía por ahí. María Lourdes. María Lourdes. Hola. Está con el micrófono callado, póngalo, actívelo. Tiene que apretar ahí abajo a la izquierda. Está silenciado. Excelente. Ya, ahora sí se escucha. Sí, sí. Bueno, sí, vamos a compartir la pantalla. Sí, y bueno, como background a esto, en realidad sí he escuchado todos estos mini ensayos, porque nos ha faltado, ¿verdad?, tiempo para desarrollarlo más, desde una perspectiva epistémico-crítico, ¿no? Y pues desde la perspectiva de emancipación, en esta, más que todo, es una experiencia.
en lo que es la política, la educación y lo ético subyace, ¿verdad? En este pequeño ensayo que he preparado. Entonces, lo voy a compartir. Y dice así: ¿qué habilidades de educación para formadores en temas de virtualidad se pueden aplicar en los estudiantes de educación superior en tiempos de distanciamiento social en grupos vulnerables? Hay un impacto educativo en todo el mundo a causa de la pandemia y se crean barreras de interacción humana con la finalidad de salvaguardar el cuidado integral de cada actor educativo. Con el afán de continuar el desarrollo de los procesos educativos y evitar ese aislamiento a que estamos sometidos, se han ideado diversas formas de permanecer en contacto a través del uso de la tecnología. La academia no ha sido la excepción. Se ha visto en la necesidad de adaptar metodologías de enseñanza-aprendizaje a un entorno virtual, lo cual demanda una serie de habilidades pedagógicas aplicadas al manejo de la tecnología de información. Indiscutiblemente, la enseñanza tuvo que ser repensada en instituciones de educación superior para responder a este nuevo desafío que enfrenta. Significó incorporación de estrategias didácticas que respondan a esta nueva manera de comunicación audiovisual de apoyo en clases virtuales. En este tiempo de distanciamiento social, los docentes continúan en la búsqueda de nuevas formas de hacer academia con creatividad y motivación en todo este proceso de transición. Como resultado de esta búsqueda, emergieron una serie de herramientas virtuales que estaban creadas en plataformas digitales, en ciertos casos adaptadas, para facilitar la construcción de conocimientos sin poner en riesgo el bienestar de docentes y estudiantes. Surge como eje de interacción social las aplicaciones descargables. La problemática no fue solamente la necesidad de capacitar, si cabe el término, la necesidad de incursionar con otras formas de enseñar a enseñar, considerando restricciones y limitaciones, constituye un desafío. Se debía ajustar a los términos académicos a la preparación de docentes donde se debía considerar un ambiente normal. Es un verdadero reto asistir a un gran número de docentes de la academia, indagar requerimientos, detectar los problemas, idear soluciones y tomar la posta con sus habilidades, y a esto se añade la nueva modalidad de trabajo y reingeniería de procesos que se le permitiera el desarrollo normal de su trabajo. Por otro lado, vino un recorte presupuestario a nivel de educación que agravó la situación. Se limitaron partidas presupuestarias disponibles para fines educativos a nivel de Ecuador. En el devenir educativo se han planteado cuestionamientos como: ¿los docentes de la academia poseen las competencias digitales necesarias para responder a estos jóvenes que nacieron con la digitalización? ¿Cuál es el resultado de la interacción con los estudiantes? ¿Será la misma que la presencial? Muchos estudiantes han quedado impedidos de seguir la educación superior por diversos factores: falta de dispositivos digitales, falta de conectividad a internet en sitios vulnerables de la ciudad, duelo de familiares de los estudiantes, pérdida de trabajo de sus representantes y otros. El impacto que ha tenido la crisis en la universidad es incierto, ya que desconocemos políticas transitorias durante esta crisis. La depresión y desánimo no se hace esperar, ya que el pronóstico del gobierno que tendremos crisis financiera en todo el Ecuador será por largo tiempo. Tenemos ahí una cita, y como seres humanos pasamos por un proceso de desarrollo holístico. Le damos sentido a la vida desde nuestra experiencia. Igualmente hay que atender otras áreas del ser, porque si la miramos desde esta óptica, en esta etapa de desarrollo, vamos integrando una totalidad más amplia que el quehacer educativo en todas sus fases. Somos sistemas completos, pero no estamos listos para regular diferentes comportamientos que por nuestra formación en la academia reaccionamos más al deber y no al deber ser. ¿Qué aspectos deben considerarse para estimular una motivación intrínseca en los estudiantes? ¿Qué alternativas de acompañamiento y apoyo se pueden aplicar para que logren continuidad y resiliencia en situaciones de adversidad? ¿Puedes ir al inicio del texto, a la pregunta inicial? Gracias, ya.
El título es, ¿qué habilidades de educación para formadores en temas de virtualidad se pueden aplicar en los estudiantes de educación superior en tiempos de distanciamiento social en grupos vulnerables? Sí, esta pregunta no me convence mucho. O sea, es como, el texto está consistente, yo creo. Pero esto, por un lado, tiene esa cosa de la aplicación en los estudiantes. Parecería que tampoco es eso que hablas mucho, o sea, de las habilidades de educación. Más bien yo haría una pregunta más amplia sobre el impacto de... ¿Cuál es el impacto en los sectores más vulnerables de la virtualización de la educación o de pasar del mundo real al mundo virtual, una cosa así, bien llano? Porque eso te va a permitir que después el camino, incluso alguna cosa que puedas reescribir o te lo allana en el sentido que la pregunta va tu escrito va de una cosa más general a una cosa más precisa. Sí. Y entonces ahí terminas con... Muéstrame de nuevo la pregunta final. Tenemos, ¿qué aspectos deben considerarse para estimular una motivación intrínseca en los estudiantes y qué alternativas de acompañamiento y apoyo se pueden aplicar para que logren la continuidad y resiliencia en situaciones de adversidad? Claro, o sea, en el contexto mismo de la pandemia. Eso decilo, ¿no? Porque vos ahí pareciera que no lo planteás, no lo ponés tan claro. Entonces, si abrías como cuáles son las implicaciones de la virtualidad en la época de la pandemia, aquí te concentras en la cuestión de la motivación intrínseca y alternativas de acompañamiento y apoyo, justamente en épocas de pandemia con la educación virtual, o sea, como que como enfocarlo mejor, más en eso, más precisamente en eso, en ir de una cosa más general de cómo afecta la virtualidad a los sectores más vulnerables, a qué aspectos estimular o cómo motivar o cómo trabajar intrínsecamente, cómo acompañar y apoyar para sostener esa virtualidad en los sectores más vulnerables. Sí. O sea, como yo te sugeriría eso como reorientación, pero que en realidad es como una focalización mayor de lo que porque a veces tu discurso como es muy amplio, tenés una tendencia a volar, a salir un poco a cosas más generales. Y entonces eso yo te diría que está bien, o sea, como afinarlo un poco nomás. Sobre esa. Muchas gracias. Sí, gracias a usted también. Bueno, buenísimo. ¿Tenemos algún otro? Espero que manden todos mañana, hasta mañana. Ahí a esa dirección que le he puesto ahí en el chat. Hay que llenar una pequeña ficha de inscripción muy, muy simple y abre una caja en la que hay que poner el texto. Recuérdense, entre 500 y 1000 palabras, que no pase de 1000 ni menos de 500. Hola. Muchas gracias, Walter. Yo creo que ya no hay más voluntarios o voluntarias que pues no veo que nadie más se haya apuntado a hacer la presentación, ¿no? No, sí, yo. Ah, Sofía, no habíamos visto esta. Porque yo iba a concluir, pero con gusto, te escuchamos. Ay, sí, disculpe. Ya. Bueno, al igual que algunos compañeros también no soy tan rápido para escribir, pero sí necesito, por favor, que como una pequeña sugerencia respecto al enfoque que voy a dar, ¿no? Tengo como tema un enfoque de las prácticas educativas inclusivas en el marco del confinamiento de las políticas educativas. ¿Por qué lo he puesto así, no? Porque, como ustedes saben, nuestras políticas educativas, lastimosamente en Latinoamérica, están plasmadas, pero están ahí, plasmadas. No han dado una respuesta concreta a solventar las necesidades de nuestros estudiantes. Eso por un lado. Y por otro lado también tengo una pregunta que no sé
y me gustaría que me ayuden para ver si está en relación con este tema. Y es esta, que dice, ¿cuál es el enfoque apreciativo que las políticas educativas aportan a las prácticas de inclusión escolar en tiempos de vulnerabilidad emergente? Asimismo sabemos que, bueno, hay políticas educativas definidas para la educación presencial, pero para situaciones de vulnerabilidad como estas, en donde se presenta una pandemia, una situación que nos obliga a modificar el estilo de aprendizaje, no hay, carecemos. Bueno, al menos en mi país, en Ecuador, sí. Perdona, Sofía, ¿qué significa el enfoque apreciativo? Enfoque apreciativo es como la mirada o el enfoque que tienen nuestras políticas respecto a ese tema, a la inclusión escolar en estos tiempos de vulnerabilidad emergente, una vulnerabilidad diferente, por así decirlo. Pero la pregunta sería, ¿se aportan algo y qué aportan de hecho las políticas educativas a la inclusión en estos tiempos de pandemia, de vulnerabilidad emergente? Así es. Ok. ¿Qué aportan? Ajá. Que aportan, si aportan algo, ¿no? Aportan algo o están atentas o son sensibles las políticas educativas en estos tiempos de pandemia a la situación de exclusión o a las diversas formas de exclusión, porque aquí tú no hablas de alguna, pero... pero es necesario precisarla. Claro, de qué estás entendiendo por inclusión. Sí, por ejemplo, aquí la connotación que le quiero dar es no que se reduzca a personas con necesidades educativas especiales, sino que garanticen educación para todos los niños. Y bueno, entonces eso tendrías que explicitarlo, tipo la inclusión de todas las formas de exclusión en tiempos de... O sea, como que lo pongas más explícito y sería bueno que, no sé, vas a tener que, por la pregunta vas a tener que analizar algo de la política educativa, vas a tener que mostrar, bueno, en tal aspecto se percibe que las políticas educativas se muestran como no atentas o no sensibles, o sí, o sea, como que eso lo vas a tener que ir como desglosando, ¿no? Ok, listo, muchísimas gracias. No, vos, Sofía. Hay un documento publicado por el Ministerio de Educación que se llama Educación en Casa, que es un documento de unas 70 páginas, y hay allí algo que le puede resultar interesante para ese tema. Muchísimas gracias, muy amable. Sin duda, Sofía, sin duda, sí. Gracias, Mónica. Vamos a la playa. Hola, hola nuevamente. Bien, al parecer ya no hay más voluntarios o voluntarias, ¿no? Yo quería retomar ya nuevamente, muchas gracias al profesor, gracias por todas las recomendaciones, por los comentarios y por la invitación que nos ha hecho para participar en este coloquio, que me parece que es un evento muy importante para todos los que estamos involucrados en repensar la educación, en resignificar lo que entendemos como educación, ¿no? Entonces, yo los animo a todos, a todas, para que tratemos de participar en este coloquio con nuestra Postulémonos hasta mañana, y también ya como parte del programa de ACEFI, quería anunciarles que podemos subir este ensayo corto que hemos hecho, como les decía, con su interés de investigación, su intención de investigación. Nos gustaría que lo suban en el Drive. Yo entiendo que todos ustedes ya recibieron un enlace con la carpeta del programa de formación, y ahí pueden subir en la sesión número 1 sus ensayos. Nosotros, como les dije al comienzo, vamos a ir revisando todas esas intenciones y esos intereses para ir mirando cómo construir ese proyecto. Entonces nos interesa mucho que lo suban, por favor, hasta mañana. Si alguien no tiene acceso a la carpeta compartida, por favor nos deja saber y nosotros revisamos si hay algún problema, pero parece que todos deberían tener acceso en ese momento. Ahora, yo también quería anunciarles que para el 17 de julio nosotros tenemos la segunda sesión. Esta sesión no es tanto de reflexión teórica sobre la educación como
desde una perspectiva así más filosófica, es más bien una sesión donde nosotros vamos a tratar de trabajar la parte metodológica. ¿Qué consideraciones debemos tener a la hora de pensar un proyecto? Consideraciones que van desde lo epistemológico, pasan por lo teórico y bueno, y también obviamente pues, llegan a lo metodológico en general. Esta sesión la vamos a tener con el profesor Javier Bassi. Todavía no tengo los materiales, no se los he pedido, pero en el transcurso de esta semana converso con él para que me dé los materiales y así usted los subo, les aviso cuando los subo, y ustedes pueden revisar el material con anticipación. Es el anuncio que les quiero dar. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de cerrar. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué hora nosotros podemos subir el trabajo? Pues lo vamos a dejar abierto hasta la noche, sí, para que lo puedan trabajar y revisar bien y corregir si quisieran, no sé, de acuerdo a los comentarios, a la retroalimentación que recibieron. Entonces, mañana el coloquio también. O sea, para nosotros, mañana hasta la noche, pero yo no sé si la postulación de Walter tiene un plazo más temprano. No, lo que pasa es que lo único es que yo creo que medianoche aquí van a ser las 10 de la noche en Ecuador, o sea, hasta las 10 de la noche, digamos. Claro. ¿Pueden subir, por favor, el enlace donde subir el ensayo por el grupo creado en WhatsApp, ya que de aquí del chat de la reunión yo no he podido copiarlo, entonces no sé si lo podrían enviar quizás al grupo de WhatsApp. ¿Tú lo envías, Emma? Lo tienes, ¿verdad? Sí. Sí, Daniel lo puede reenviar nuevamente a los correos y al grupo de WhatsApp que recién creamos. Y una última cosa, Daniel cuando comenzamos esta sesión creó un grupo de WhatsApp. Estaría bueno, para los que estamos interesados en seguir esto hasta que se convierta en un proyecto, que estar comunicados por ese medio, ¿no? Entonces les animo a que se metan al grupo de WhatsApp los que todavía no lo han hecho. Eso, y gracias Melvi, sí lo vamos a hacer como te digo. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios. ¿Están ahí registrando ustedes? Disculpen. ¿Perdón? La asistencia a cada una de las sesiones. Sí, ya está la Daniel la registra, Daniel está tomando apunte de todo eso. Listo, muchas gracias. Sí. Walter, no sé si quieras cerrar con algunas palabras o... No más agradecerles, espero que se animen a enviar el trabajo, que seguramente entonces nos encontraremos por el coloquio, por algún otro momentos, y hasta pronto, y gracias a ustedes por la invitación y buena vida dentro de lo posible. Gracias, Walter. Hasta pronto. Gracias, Walter, y gracias a todos, gracias a todas. Gracias, Walter. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Y muchas gracias, muchas gracias. A usted, gracias. Gracias.